Según la enciclopedia británica, arrepentimiento, que proviene de la palabra italiana pentimento, se refiere a la evidencia visual de que un artista cambió de opinión en cuanto al diseño original de un dibujo o de una pintura. Pero, ¿qué es el arrepentimiento y qué pasa cuando uno se arrepiente? Te invito a que hoy puedas comprender a la luz de la Biblia este asunto junto con el pastor Joel Flores. Bienvenido a tu programa Libertad sin Límites. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores. ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué no actué de otra forma? Estas y más afirmaciones son las que escuchamos a menudo, generalmente cuando una persona siente el llamado arrepentimiento, como es el caso de Danilo. Fui criado en una familia en donde los principios cristianos no eran vistos. Nosotros sabíamos, pero no leíamos la Biblia, no frecuentábamos ninguna iglesia. Claro que siempre tuvimos principios de ser honestos y de hacer las cosas en el padrón más correcto posible. Mis padres son personas muy honestas, son un ejemplo para mí. Pero nosotros nunca buscamos encontrar a Dios en donde lo podíamos encontrar, en la Biblia o en un lugar religioso. Pero de esa forma fui criado con mucho amor. No puedo reclamar de ese amor que yo recibí, pero ese mucho amor que yo recibí me hizo descubrir cosas que yo creo no necesitaba haber descubierto. Anduve por caminos que yo no necesitaba caminar y por el exceso de amor mis padres permitieron que eso pase. Por pensar que eso era libertad, por haber dejado que yo hiciese las cosas que me gustaban, acabé no teniendo límites en mi vida. Me acerqué a muchas personas. Siempre fui muy extrovertido. Siempre hice muchas amistades. Entonces me acerqué cada vez más a personas diferentes de las cuales estaba acostumbrado a lidiar cuando era joven. Entonces comencé a encontrarme con personas, con amigos, que me introdujeron al mundo del alcoholismo. Aprendí el vicio de beber cada vez más, fumar, y en un momento de mi vida me aproximé a las drogas. Fui usuario de drogas por algunos años. Además de fumar marihuana, consumía cocaína, entonces anduve por caminos muy complicados. Y en un dado momento me encontré con la TV Nuevo Tiempo prendida en casa y con el pastor Arilton hablando sobre el arrepentimiento, hablando sobre una vida diferente de aquella que yo estaba viviendo. Entonces ese momento fue el punto en donde yo me di cuenta que podía haber una vida diferente de aquella que yo estaba viviendo. Entonces el arrepentimiento para mí se traduce cuando te das cuenta que estás haciendo algo mal y necesitas tener una respuesta a eso. Yo creo que el arrepentimiento se puede dar en varios momentos. Está el arrepentimiento del pasado, de aquello que yo hice, y confío en que Dios nos perdona de todo aquello que nos arrepentimos de corazón y sinceramente. Y creo también que existen los arrepentimientos diarios, aquellos en los que te das cuenta que estás haciendo mal las cosas y también necesitas tener una respuesta positiva en relación a eso. Entonces, confío que de las cosas que erré, Dios me perdonó. Yo creo en el perdón de Dios. No importa el peso que tú tengas en los hombros, el pecado que cometiste, importa que Dios puede perdonar todos los pecados.
Dios puede perdonar todos los pecados. ¿Qué tema? ¿Qué tema para hoy? ¿Cómo estás, Joel? ¿Te saludo? ¿Cómo estás, Carola? Qué alegría y qué bendición de poder estar una vez más aquí junto a tantos amigos que están allí viendo el programa desde casa en diferentes países, no solamente de Sudamérica, sino que a través de la internet, de YouTube, de Facebook, nosotros alcanzamos a muchos otros países. Y nos da tanta alegría que cada semana, en este encuentro que tenemos aquí, abriendo la palabra de Dios, podamos encontrar respuestas, soluciones para las cosas que acontecen. Más el tema de hoy tiene que ver con algo muy personal. Carola, todos nos arrepentimos de algo en la vida. Exacto. Todos. Y hay tipos y tipos de arrepentimiento, ¿no? Sí. Y hoy vamos a ver cuál es el que ella nos aconseja. Sí, es un tema bastante importante, significativo, escuchando una historia como la que acabamos de escuchar, ¿no? Y como un dato, Joel, para introducirnos al tema, te comento que se realizó un estudio en varios hospitales sobre cuáles son las 4 cosas por las que las personas se arrepienten antes de morir. Wow, eso me interesa mucho. ¿Qué te parece? Es interesante. 4 cosas que las personas se arrepienten. La primera, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida sin pensar en lo que los otros esperaban de mí. Claro. Primer aspecto. Segundo, desearía no haber trabajado tan duro. Qué arrepentimiento. Porque quizá el trabajo le quitó lo que tiene más valor, ¿verdad? La familia, la salud. Y a veces, Carol, nos damos cuenta demasiado tarde. Y solo en estos momentos, ¿no es cierto? Como dice la investigación, cuando estamos ya en el límite de la vida, hacemos un repaso y decimos cómo me hubiera gustado pasar más tiempo, no haber trabajado tanto. Bueno, 3, hubiera expresado más mis sentimientos. Wow. Otra cosa que nos hace pensar, Joel, a veces no lo hacemos, ¿no? A veces decir un te quiero, un te amo, te extraño, eres importante, a veces no lo decimos. Y eso que no tiene un costo, Carol. Claro. Es tan simple, pero a veces reprimimos eso y nos arrepentimos, uno, cuando la persona ya no está, ¿verdad? Allí es donde, por eso tú vas a ver que en los cementerios hay tantas flores que en vida nunca se dio. Exacto. ¿No? Exacto. Y en tantas lágrimas uno puede expresar todo lo que sentía, pero que en vida nunca se dijo. Nunca se dijo. Bueno, y la última, hubiese tenido más contacto con mis seres queridos y con los amigos. Que entra más o menos en el anterior, ¿no? A veces se pasa la vida y son esos detalles, como tú dices, algo simple, expresar sentimientos, el valor por los demás, y no lo hacemos. Exactamente. Y no lo hacemos y lamentablemente la vida se nos va y dejamos de lado esas cosas tan significativas y tan importantes. La vida va deprisa. Demasiado. Y a veces, demasiado. Cuando llegamos al límite nos damos cuenta que hemos perdido tiempo en muchas cosas. Así es. Y vamos a hablar de un asunto muy interesante que tiene que ver con arrepentimiento, porque sabes que yo ya estuve también participando, fui partícipe de tantas personas que estaban en la parte final de su vida, y una de las cosas de las cuales se arrepentían es ¿por qué perdí mi vida lejos de Dios? ¿No? O sea, perdí la vida. Porque uno pierde la vida en sí lejos de Dios. Así es, y uno dice, ¿cómo me gustaría volver? Retroceder el tiempo, y es algo que no puedes, ¿no? Y porque uno pierde cada día los detalles y las oportunidades que Dios te da. Entonces, hoy es el momento para abrazar, para decir te amo, para poder expresar. Hoy es el momento para poder valorizar lo que es realmente importante. Y hoy es el tiempo de arrepentimiento. Fíjate que vamos a tocar un tema tan esencial. Arrepentimiento. Así es. Bueno, Carola, muchas gracias allí por aquellos datos y por también abrir el programa de hoy. Y estamos listos allí para poder abrir la Biblia. ¿Estás preparado? Muy bien, entonces, una vez más, bienvenido. Grande abrazo para ti. Gracias por estar allí del otro lado. Solamente nos separa una pantalla, solo es una pantalla. Pero qué lindo es que podamos estar juntos para poder reflexionar, para poder meditar. Y estoy aquí con la Biblia. Arrepentimiento. ¿Quién no se arrepintió de algo en la vida? Todos. Oh, yo me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro. Arrepentimiento. Hoy voy a hablar
de un tipo de arrepentimiento que toda la humanidad necesita. ¿Correcto? Toda la humanidad. Voy a comenzar con una definición de la Biblia, de lo que significa arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de dirección en la vida. Yo estoy caminando para un lugar, de pronto paro, reflexiono y vuelvo, ¿correcto? Al lugar de donde yo nunca debí salir. Arrepentimiento es parar para volver. Me encanta ese concepto cuando Dios dice a su pueblo, volveos a mí. En otras palabras, ¿por qué te fuiste? Vuelve. Eso es arrepentimiento, volver al camino que nunca debimos dejar en la vida. Eso es arrepentimiento. Ahora, para que haya arrepentimiento, yo voy aquí te voy a mencionar algunas palabras que nos van a mostrar un camino, ese camino de regreso, ese camino de vuelta. ¿A dónde? A los brazos de Dios. Porque si hay algo del cual sí te vas a arrepentir en la vida, es de haber ido muy tarde a Dios. Si hay algo de lo cual tú tienes que hacer en la vida lo más pronto, sin demorar, es correr a los brazos de Dios. Porque si no, pierdes tiempo en la vida. Ahora, préstame atención. ¿Cómo volver? Muy bien. Vamos a comenzar dando algunos pasos esenciales. Número 1. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber primero reconocimiento. ¿Estás de acuerdo? Repite conmigo. Reconocimiento. ¿Reconocer qué? Reconocer tu condición. Reconocer que estás mal, porque, a ver, quien no reconoce no vuelve. Uno para pensar y reconoce su condición y se arrepiente porque sabe en qué situación se encuentra, cuál es la condición que tiene en su vida. ¿Correcto? Ahora, préstame atención. Para que haya reconocimiento de su condición y para que haya necesidad de cambio, para ello necesita ser convencido. Y aquí uso otra palabra, es la palabra convicción. Muy bien, ¿qué cosa es la palabra convicción? Yo necesito estar convencido para volver. Aquí entra un detalle importante. Cuando hablo de convicción, especialmente para volver a Dios, el ser humano no puede por sus propios esfuerzos, no puede por sus propios medios. ¿Sabes quién es el que nos convence? Abre tu Biblia, mira, Juan capítulo 16, versículo 8. Me encanta este texto. Jesús está hablando y dice así: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me estás escuchando? Miriam, estoy hablando para ti. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Quién es ese que ha de venir para convencer? El Espíritu Santo. Entonces, cuando tú dices, wow, yo me he puesto a pensar en la vida y tengo necesidad de cambiar, yo necesito volver, yo necesito de Dios, no es que tú estás convenciéndote solo, es que el Espíritu Santo te está convenciendo para volver, para parar en el camino, para pensar, para arrepentirte y para ir a Dios. Quien te convence de pecado es Dios. Ahora, o es el Espíritu Santo, que es Dios también, por supuesto. Ahora la pregunta es, ¿cómo me convence? Muy bien, Él me convence llevándome primero a una confesión delante de Dios. Por allí comienza el asunto. Entonces, el arrepentimiento es un proceso donde hay pasos, donde yo reconozco mi necesidad, donde el Espíritu Santo me convence de mi condición y me lleva ¿a dónde? A la confesión. Y esto es importante, fíjate una cosa, confesión. Vamos a abrir la Biblia entonces al libro de Salmos capítulo 32, versículo 8, o versículo 5. Salmos 32, versículo 5. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Por eso yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Wow! En un momento tú dices, yo no aguanto más, no soporto más. ¿Por qué? Porque la culpa es una carga aplastante que te mata lentamente. Un pecado sin perdón un corazón sin perdón es un corazón sin paz. ¿Comprendes? Entonces, ¿por qué a veces no puedes dormir? ¿Por qué la vida parece tan dura, parece tan difícil? ¿Por qué otros parece que tienen tranquilidad y tú no lo tienes? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que tu corazón necesita paz. ¿Y por qué no tiene paz? Porque aún no has confesado tus pecados a Dios. Querido, la culpa
es una de las cargas más aplastantes de la vida. Te mata lentamente todos los días y te puede matar hasta eternamente si tú no confiesas tu pecado a Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando tú confiesas tu pecado a Dios? ¿Sabe lo que sucede? Mira lo que sucede. Romanos capítulo 5, versículo 1. Mira lo que acontece. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta. Cuando yo confieso mi pecado a Dios, entonces Dios, ¿qué cosa hace? Me justifica. ¿Cómo es eso? Él me hace justo, porque Él coloca sus méritos en mi vida. Y cuando Él me justifica, yo tengo paz. Vamos aquí entonces. Un corazón no perdonado es un corazón amargado. ¿Comprendiste? Un corazón no perdonado es un corazón amargado. Es un corazón que muere día a día. Por eso, cuán importante es confesar nuestras culpas, nuestros pecados, reconocer nuestra condición e ir a Dios. ¿Comprendiste? Pastor, entonces ya reconocí, yo ya fui a Dios y allí se terminó todo. Espera un momento, todavía allí. Vamos a otro texto más. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará. Ojo, está hablando de prosperidad. Es decir, el que oculta la basura no puede prosperar. Porque el pecado es como la basura que está en el corazón y tiene que sacarse. Y tiene que estar limpio. Pero tú no puedes limpiarte de tu pecado. Solamente Dios puede hacerlo. Y dice, el que oculta sus pecados no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces aquí vamos a tocar un tema muy, muy delicado, muy sensible. Tú puedes decir, pastor, a ver, yo soy borracho, a mí me gusta el alcohol. Entonces yo confieso mi pecado, pero a mí me sigue gustando el alcohol. Quiere decir que si yo vuelvo a caer, yo tengo que volver a pedir perdón, sí. Pero aquí la Biblia dice que yo tengo que apartarme. Pero para mí eso es difícil. Y eso es más, es casi imposible. Porque cada vez yo lo he intentado dejar. He intentado dejar el cigarrillo, he intentado dejar el alcohol, he intentado dejar la droga, he intentado dejar la pornografía, he intentado dejar un pecado, un vicio, alguna cosa que me ata, que me amarra en la vida. Pastor, cada fin de año yo hago mi promesa y digo, este nuevo año será diferente, y paso una semana y vuelvo a caer. Entonces, ¿cómo es que voy a alcanzar la prosperidad? Eso no puedo. Muy bien. Si tú reconoces que no puedes, entonces allí es donde después de la justificación comienza un camino de santificación. Tú puedes decir, ahora sí se complica más. Porque sí, está bien, yo puedo ser justificado cuando Dios me perdona. Pero ser santo, eso es difícil. Otra vez, con tus fuerzas no lo puedes. Imposible. Tú no puedes abandonar, no puedes dejar. Pero si tú empiezas a caminar con Dios, empiezas a orar, empiezas a abrir la Biblia, empiezas a tener comunión con Dios, Él te lleva por el camino de santificación. Entonces, después de haber confesado tu pecado, ¿sabes qué cosa sucede? Dios va transformando tu corazón. Y cuando transforma tu corazón, tú te vas a apartar de aquello que ofende a Dios. Gloria a Dios por eso. Porque es un trabajo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que te convence es el mismo Espíritu que te transforma, es el mismo Espíritu que te cambia, que te hace diferente. Pero mira cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos muy extraños y curiosos. Cuando nosotros tenemos culpa en la vida, en lugar de confesar el pecado, en lugar de ir a Dios, nosotros cometemos 3 errores. Primer error. Nosotros empezamos a justificar antes que reconocer. Vaya, todos justificamos. Es que, ¿no? Y uno empieza a justificar. ¿Cómo justifica las tardanzas, por ejemplo? ¿Cómo justificas un error? Uno siempre tiene alguna palabra para justificar. Busca justificar. El ser humano no le gusta reconocer. Siempre quiere justificar. Y es más, quiere justificarse incluso delante de Dios. ¿Cuál es el segundo error? El segundo error es culpar. Es decir, ¿cómo se justifica? Culpando a los demás. Para salir limpio es capaz hasta de ensuciar a los demás. ¿Eso no hizo Adán en el jardín del Edén?
La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Y desde allí empezamos a culpar a todo el mundo. ¿Comprendes? Número 3, tercer error. No solamente justificamos, no solamente culpamos, sino que también nosotros empezamos a mirar los errores de los demás para minimizar nuestro pecado. Presta atención. Una persona, para tratar de tranquilizar su conciencia, para tratar de minimizar su pecado, ¿qué cosa hace? Empieza a mirar los errores de los otros, empieza a apuntar, empieza a criticar. Por eso me preocupa mucho cuando alguien empieza a exponer los errores de los demás y empieza a criticarlo duramente, porque es lo que está guardando en el corazón. ¿Sabes? Hay un hombre que me enseña qué es el verdadero arrepentimiento, David. Porque el verdadero arrepentimiento no tiene que ver solo con tristeza. Hay personas que se ponen tristes pero no están arrepentidos. Hay personas que tienen vergüenza de su vida pero no están arrepentidos. David en Salmo 51 me enseña 4 cosas. Primero, cuando yo tengo culpa o cometí algún pecado, préstame atención, yo tengo que ir a Dios. Salmos capítulo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿A dónde va? A Dios. Eso es arrepentimiento. Ir al lugar correcto. Ir para Dios. Confiesa a Dios y pide 3 cosas. Pide perdón, pide limpieza y pide restauración. Me encanta, porque eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Comprendiste? ¿A dónde vas? A Dios. Número 2. Él quiere una limpieza. Él piensa, dice así, lo que hay en mi corazón hay tanta basura. Y él usa 3 verbos. Presta atención. Versículo 2. Versículo 1 dice, borra mis rebeliones. Versículo 2 dice, lávame de mi maldad. Dice, límpiame de mi pecado. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo. Y nuevamente usa la palabra lávame. Mira, él entiende cuánto el pecado puede ensuciar la vida. Y él usa 3 verbos, borra, lávame y límpiame. Borra, es decir, elimina de mi vida. Otra palabra dice, lávame, es decir, tengo una mancha grande en mi vida. Lávame, necesito una purificación completa. Límpiame, está hablando de una sanidad completa. Número 3, él confiesa con seriedad. Él dice, yo soy el culpable. Él no está culpando a los demás. Yo te ofendí. Porque cuando tú ofendes a Dios, tú estás despreciando a Dios. Y número 4, él dice, Señor, versículo 10, dame un nuevo corazón. No solamente quiero tu perdón, no solamente quiero que me limpies, sino que yo no estoy contento con lo que soy. Hazme una persona nueva. Dame un nuevo corazón. Yo ya no puedo más con esta carga. Quítame esta carga, pero yo ya no quiero más volver a esto. Dame una nueva vida. Crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo. Entonces, si tú te sientes con un corazón manchado, miras tu pasado, has cometido aborto, tú estás ensuciando tu vida, ensuciando tu mente, has manchado tu honor, has manchado tu nombre, has caído en el fondo del abismo, te sientes sucio en la vida, clama a Dios y dile, Señor, crea en mí un nuevo corazón. El libro de Joel capítulo 2, versículo 13, hay una promesa y un llamado de Dios. Dice así, venid a mí, dice Jehová, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. No importa el pecado que has cometido, no importa cuán hondo has caído en la vida, hoy la mano de Dios se extiende para decir, confiesa tu pecado, yo te voy a colocar paz en el corazón, yo te voy a dar paz. Tú no puedes dormir por falta de paz. Tienes una conciencia intranquila, no sabes más qué hacer. La conciencia intranquila, la culpa que tienes, te ha llevado a tener problemas mentales, problemas físicos, problemas sociales. Nadie te soporta y ni siquiera tú te soportas. Y tú dices, ¿por qué? Das vueltas en la cama, no puedes dormir, porque tienes una conciencia culpable. Deja tu carga en las manos de Dios, confiesa tu pecado y pide perdón. ¿Estás dispuesto a experimentar ese arrepentimiento? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, hoy levantamos nuestras manos, levantamos nuestra vida. Colocamos nuestra vida en tus manos, porque nuestra vida está quebrada. Hay tanta basura que sacar. Necesita una limpieza. Necesita que la sangre de Jesús nos restaure, nos limpie y cree en nosotros un nuevo corazón. No queremos decirte solo que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Hoy queremos volver a tus brazos, queremos confesar nuestro pecado y hoy queremos que crees en nosotros un nuevo corazón,
un corazón puro, un corazón limpio. Haznos una nueva persona, nueva criatura en Cristo Jesús. Toma nuestra vida, nos entregamos a ti, restáuranos, límpianos, perdónanos, purifícanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor Joel, por ayudarnos a entender por qué es importante el arrepentimiento. Y te invitamos a que tú entres a este sitio que está apareciendo en pantalla, encuentreunaiglesia.com, visita una iglesia adventista cerca de tu casa, te estamos esperando. Llegamos al final del programa, gracias por habernos acompañado. Tenemos un reencuentro la próxima semana aquí en Libertad Sin Límites junto al Pastor Joel Flores. Te recuerdo que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Grande abrazo, Dios te bendiga.